Uno, ya puedes hablar, ya puedes ¿Listo? hablar. Muy buenas tardes. Pues para mí es un honroso honor estar acá mm, en ese ejercicio de aprender que nunca termina, en representación de la Fundación Cultural 5 a las 5 y del Grupo de Investigación en Geología, Geotecnia y Minería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Francisco de Paula Santander, para presentar algunas percepciones sobre lo que considero pueden ser comparativos y lecciones de aprendizaje entre el sismo que ocurrió en La Guaira, Venezuela, el pasado 24 de junio y el que recientemente nos tiene a nosotros con la tristeza en el alma de San José del Palmar en Chocó. Pedrosa Rojas, profesor de la Universidad Francisco de Paula Santander y miembro de la Fundación Cultural El 5 a las 5. Buena tarde y empecemos a rodar la presentación. Listo, ya voy. Mientras empieza la presentación, yo les podría decir que el sismo es tal vez de esas voces que tiene la naturaleza que nos llevan a reflexionar sobre la levedad del ser, sobre lo efímeros que somos y digamos que de alguna manera, pese a los miedos, debemos entender que un sismo no es más que una voz o una de las formas que tiene la naturaleza para manifestarse en esa búsqueda permanente que está el planeta Tierra de encontrar su propio equilibrio. Adelante, por favor. Adelante. Miren, ahí tenemos nosotros una diapositiva que nos muestra Pangea. Pangea es un supercontinente que lo podemos tomar como punto de partida hace unos 300 millones de años, a partir del cual empezaron todas las placas que estaban allí, eh, si se quiere, compactas, empezaron a lo que se llama hoy por hoy la deriva continental, es decir, se empezaron a separar. Y se empezaron a separar porque el planeta hay que mirarlo como un sistema. O sea, yo además de estar hablando de la parte lítica, podría decir que el planeta Tierra es la fusión de cuatro sistemas que están íntimamente interrelacionados y lo que ocurre en un sistema repercute en el otro. La atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y naturalmente la biosfera. Esas cuatro esferas están en permanente comunión. Hoy nos vamos a centrar prácticamente a lo que es a la parte interna. En este caso vemos nosotros, sí, adelante, por favor. Vemos la forma como se fueron separando los continentes hace 200 millones de años, hasta el que tenemos la última diapositiva, en la última figura en la parte baja de la columna de la derecha, que es el que tenemos en la actualidad. A un lado tenemos América del Sur y en el otro lado tenemos lo que es Europa, África. Esa observación, si ustedes ven, pudiéramos hacer un ejercicio en el que cortando las piezas se pueden encajar. Eso lo hizo Wegener para poder demostrar que la Tierra no era estática, sino que estaba en una dinámica permanente. Cada una de esas partecitas en donde están los continentes se denominan placas tectónicas y a eso nos le vamos a dedicar esta charla. Seguimos adelante, por favor. Tenemos allí un corte de lo que son las capas de la Tierra. Vemos una capita negra en la parte externa, un negro rojizo. Digamos que esa capita negra es la corteza terrestre, todas las obras civiles, todos los desarrollos humanos, el trabajo petrolero, el trabajo de ingeniería civil, de ingeniería de minas, se desarrolla en esa capita que oscila entre 5 y 70 kilómetros, 5 y 50 para unos, 5 y 70 para otros. Eh, por esa razón, este conocimiento de esos espesores
llevó a los geólogos de una. Ustedes observaron que tan pronto ocurrió el sismo en Colombia, de una dijeron, eso es un sismo interplaca. ¿Por qué? Porque si sabemos que la placa de la corteza terrestre son 70 kilómetros a lo mucho, entonces quiere decir, y el sismo ocurrió de 96 a 103 kilómetros, significa entonces que atravesó totalmente, el sismo ocurrió por debajo de la corteza terrestre, es decir, interplaca, en la parte superior del manto. En el caso, me estoy refiriendo en el caso colombiano, en el caso venezolano no, porque en el caso venezolano el sismo ocurrió dentro de la corteza terrestre. Eso ya es la primera, marca la primera diferencia. El uno, sismos superficiales, caso de Venezuela, el otro, sismos relativamente intermedios a profundos, caso Colombia. Seguimos adelante, por favor. Adelante. En la parte, no, en la anterior, por favor. Allí donde dice las principales placas tectónicas de la Tierra, vemos una especie de rompecabezas. Y entonces tal vez la placa que está más de frente a nosotros es la placa suramericana. Esa es una placa continental. Aquí vamos a hablar de placa continental a la placa seca, donde están los continentes, y vamos a llamar la placa oceánica la placa húmeda que está sosteniendo los mares, los océanos. Lo que el rojo que se ve son los cinturones de fuego. O sea, son las, digamos, son las distancias, son los puntos de deriva en esa danza que tienen todas las placas tectónicas. Entonces, si nos concentramos un poco, en el caso de la placa suramericana, Colombia está situado en el borde noroccidental de la placa suramericana. Quiere decir que es un país de frontera, un país de borde. Y ese país de borde, como lo vemos allí, está siendo accionado por tres placas. La placa Nazca, que está en el costado occidental de Colombia, la placa Cocos, que está en la parte superior en frontera con Panamá, y la placa del Caribe, que está arriba de Cartagena, Santa Marta. Esas tres placas están en continuo movimiento y en distintas direcciones, actuando interactuando con la placa suramericana. La forma de interactuar o es por choque o es por subducción, significando que se están metiendo por debajo de la placa suramericana. Es guardar las proporciones como si fuera un árbol que esté creciendo en la acera de la casa y la raíz se empieza a meter por debajo del andén y por debajo de la casa. Como la casa y el andén son rígidos, y lo que se está metiendo es algo flexible, algo móvil, pues naturalmente que lo rígido termina reventándose. En la parte inferior vemos unas placas, unos modelos de placas tectónicos, de tal manera que esa deriva o esa danza es como si fuera una pista de baile todo el planeta, y en esa pista de baile hay parejas que se acercan, hay parejas que se distancian. Las parejas que se acercan las vamos a denominar nosotros placas convergentes y las que se distancian placas divergentes. En el caso de los sismos, tanto el de Venezuela como el de Colombia, fue por convergencia de placas. En ambos hubo convergencia. En el caso de Venezuela, la placa del Caribe hizo convergencia con la placa suramericana y produjo una activación de las fallas, eh, de la falla Boconó, Uribante, Caparo, Aguascalientes, que es un sistema de fallas, y también activó la falla San Sebastián y el Pilar allá en Venezuela. Y esa activación de las fallas engatilló o disparó los sismos en doblete, primero uno y luego el otro, con una diferencia de 39 segundos, más o menos. En el caso de Colombia, la cuestión es totalmente distinta porque la que se reventó fue la propia placa que está haciendo subducción, es decir, la placa Nazca sufrió una fractura dentro de ella misma. Guardadas las proporciones, imaginémonos, estimados amigos, que tenemos nosotros una gelatina y la gelatina se trata de mover por un lado y para otro, y que tenemos una galleta wafer y vamos a tratar de introducir la galleta wafer en la gelatina. Entonces, cuando hacemos presión, estamos ejerciendo esfuerzo y es altamente probable que no entre dentro de la gelatina. Y si se llegara a entrar, entonces, por la misma fragilidad de la galleta que está entrando, termina rompiéndose la galleta, que fue lo que ocurrió en el caso de la
del sismo de San José del Palmar. En la parte derecha, pues lo que hay es un mapa que visibiliza de una mejor manera lo que está en el rompecabezas. Y en la parte baja hay una figura que me representa el proceso de subducción. Si ustedes observan, la placa Nazca se está metiendo por debajo de la placa continental, es decir, una placa oceánica metiéndose por debajo de la placa continental. Y eso, digamos que se genera no solamente, se genera no solamente el efecto de subducción, sino también fricción, y la fricción produce concentración de calor, concentración de energía. Y llega un momento en donde la energía es tan grande que la resistencia de la roca no aguanta y termina la roca reventándose. Al reventarse la roca se libera la energía y esta se propaga a través de todo el esqueleto estructural que tiene la placa continental. Seguimos adelante, por favor. Adelante, ya. Ok. El fenómeno en física o en geofísica que explica de alguna manera la forma como se libera la energía se denomina rebote elástico. Es decir, a medida que la corteza terrestre se deforma, las rocas que se extienden a los lados opuestos de las fallas, si ustedes ven aquí hay una falla, aquí este es un salto de falla, entonces hay un pedazo de bloque que se desplaza hacia abajo, otro que se desplaza hacia arriba, y ese mecanismo de falla genera cizalla o corte y de alguna manera gatilla, o sea, activa el mecanismo y el sismo se produce. Recuerden que lo que nosotros llamamos sismo es la vibración que se genera en un elemento sólido cuando existe una onda que se está propagando en el interior de la misma. Seguimos adelante, por favor. Para nadie es un secreto, porque todos conocemos, somos colombianos, que Colombia se caracteriza por las tres cordilleras que vienen de la cordillera de los Andes, pero cuando esa cordillera de los Andes entra al macizo colombiano, se trifurca, dando origen a la cordillera oriental colombiana, a la central y a la occidental. En el caso de la cordillera oriental colombiana, que es donde se encuentra la ciudad de Cúcuta, cuando esa cordillera llega a Cúcuta se bifurca en dos. Una que se va hacia el nororiente, formando de esta manera la cordillera de los Andes venezolanos, y otra que sigue de frente hacia el norte, formando lo que se denomina la Serranía del Perijá. En el caso de la vertiente del sur, del nororiente, esa cordillera de los Andes venezolanos está prácticamente partida por una de las fallas más activas de Sudamérica y tal vez del mundo, y una de las más largas, tiene más de 500 kilómetros. Es decir, ahí aparece el sistema de fallas Uribante-Caparo, Boconó y Aguascalientes, que son unos trazos aproximadamente paralelos a lo largo del ramal de los Andes venezolanos. Por otra parte, si ustedes observan eh, la cordillera oriental colombiana, ahí donde se bifurca hace una especie de ángulo para poder darle paso al ramal que va hacia el Perijá. Por la parte externa de ese punto podemos trazar una línea que daría por la parte izquierda de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa línea, ese lineamiento desde el punto de fusión de ahí de las dos cordilleras, en el punto de los Andes, del Perijá, en la parte de abajo, ahí va una línea que se prolonga hacia el mar por la parte externa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces yo tendría como una especie de dos líneas formando un ángulo. Y en la parte superior, eso lo vamos a ver adelante, en la parte superior se ve como si estuviera plana la zona de donde está la figurita, donde está la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay una línea que se podría dibujar casi que horizontal, que arrancaría desde allí y pasa el lago de Maracaibo y sigue más o menos horizontal por toda la zona de Venezuela, Caracas.
que corresponderían a las fallas de San Sebastián y El Pilar, que fueron las que se activaron en el sismo de La Guaira. De esta manera yo tengo un triángulo. Ese triángulo generalmente se denomina el bloque del lago de Maracaibo y es un triángulo tectónico que está en permanente movimiento. Seguimos adelante, por favor. Ahí tenemos la figura de las que estaba hablando. Tenemos las rayas rojas, me están representando, y la que está medio clara, me están representando las fallas Monte de Oca, San Sebastián del Pilar, el sistema de fallas Uribante-Boconó, Uribante-Caparo-Boconó y la falla Bucaramanga-Santa Marta. Y alguien le pregunta a uno, oiga, ¿por qué tiembla tanto en los Santanderes? Uno podría explicar en razón a este bloque tectónico. Primero porque estamos ahí donde está el ángulo del triángulo en la parte inferior, un poquito más abajo se encuentra el nido sísmico de Bucaramanga. Tenemos tres fallas y las tres, una, dos, tres, cuatro fallas y todas las fallas son activas. Y Cúcuta está justamente un poquito arriba de ese punto de ángulo. Pamplona está entre el punto y Cúcuta y Bucaramanga está un poquito abajo del punto. O sea que esos son los, digamos, los puntos de mayor influencia. Seguimos adelante, por favor. Ahí está nuevamente la caracterización, pero la importancia de esta figura son esos triangulitos que ven ustedes allí en esas líneas. Eso lo que significa es el movimiento dominante. No quiere decir que es el único movimiento, pero sí es el movimiento dominante. Esto quiere decir que son fallas de transcurrencia, o sea, que se desplazan una con respecto a otra, muy parecido a lo que está ocurriendo con la falla de San Andrés, que se está desplazando de tal manera que Las Vegas o San Diego van a terminar, o Los Ángeles, uno de esos municipios va a terminar siendo suburbio de Los Ángeles. En este caso, ¿por qué? Porque es como si yo tomara las manos, una palma de la mano contra la otra y empezara a desplazar la mano una con respecto a otra. Entonces se empiezan a alejar. Pero ese alejamiento es en contacto, quiere decir que está haciendo fricción. En el caso de la placa del Caribe, con respecto a la placa suramericana, no solamente hace transcurrencia, sino que también hace subducción, o sea que está haciendo los dos movimientos, en tanto que en el caso de la placa Nazca, que fue la que produjo el sismo del Palmar, está haciendo subducción, pero no está haciendo transcurrencia. Seguimos adelante, por favor. El origen de los sismos. Los sismos se pueden producir por tectónica de placa, por actividad volcánica o por inducción humana. También se pueden producir por inducción humana, pero los sismos que se producen por inducción humana, todos son superficiales. No existen sismos profundos producidos por inducción humana. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las obras humanas, si voy a referirme a la única tal vez de mayor relevancia, la que hicieron en Rusia, que es una perforación de aproximadamente 12 kilómetros. Aún siendo 12 kilómetros, es una perforación superficial. Nosotros empezamos a hablar de profundo cuando atravesamos totalmente la corteza, que son más de 70 kilómetros, una distancia muy aproximada a la que hay de aquí a Sardinata o de la que hay de aquí a Pamplona, pero en vertical. Seguimos adelante, por favor. Adelante. En materia de terminología, a veces decimos sismo, otras veces decimos temblor, algunas tremor, después terremoto. La palabra terre, tierra, moto, movimiento, o maremoto, mar, moto, movimiento, hablan de la referencia de dónde se produjo la explosión, dónde se rompió la roca, si dentro del mar o en la tierra, si fue en la placa oceánica o fue en la placa continental. Entonces hablamos de terremoto. A propósito de eso, ¿no? Eh, la que se rompió en el caso de Colombia, en el caso del Chocó, fue la fractura ocurrió en la propia placa. No fue consecuencia de que se estaba metiendo y que esa metida, como eso es friccionante, entonces produjo una vibración y activó la falla. No, así no fue. Se estaba metiendo y hizo el esfuerzo mismo, hizo que se reventara la placa. Y esa aproximación, seguramente esa condición, pues no, digamos, no se vio reflejada en tsunamis, como si hubiera podido ocurrir si el sismo
si el movimiento, si la fractura ocurre mar adentro. Seguimos adelante, por favor. Pero es indistinto. Uno puede llamar terremoto, sismo, temblor y todo el mundo ya entiende que es que la Tierra se está moviendo y la Tierra se está moviendo en virtud de unas vibraciones que las producen las ondas que se están propagando en buscando su propio equilibrio. Ahora, los mecanismos de interacción entre placas tectónicas y la activación de fallas geológicas y otras fuentes, uno las podía entender de esta manera. Miren, en la parte baja vemos unas ondas que se llaman ondas P, ondas S, ondas superficiales. Quiero hablar un poquito sobre eso. Cuando se rompe la roca, se libera la energía. Cuando se rompe la roca, se libera la energía. Adentro, allá abajo, en la parte continental o en la parte del manto, como ocurrió en Colombia. Entonces, esa energía tiene que propagarse y se propagan en ondas. Hay dos ondas que son gemelas, nacen al mismo tiempo, que se llaman ondas internas, las ondas P y las ondas S. Las ondas P son compresivas, quiere decir que se comprimen o se tensionan a lo largo de la propagación, tal como está indicado en la figura en la parte superior. En el caso de las ondas S, tiene una característica las ondas P y es que son muy rápidas, pero son menos dañinas, son las menos dañinas de todas, pero son muy rápidas. Además de ser muy rápidas, tienen muy bajita amplitud, por fortuna. Al tener muy bajita amplitud, albergan muy poca energía. La energía que se propaga de otra manera, a propósito, la cantidad de energía, para uno calcular la cantidad de energía, la puede calcular con base en el espesor de la amplitud, o sea, con base en la amplitud de las ondas. En la parte baja tengo la onda S. La onda S, que es gemela, nació al mismo tiempo con la onda P y que es interna. Eh, Buenas tardes, ¿cuál es el espesor aproximado de las placas tectónicas? Están variando. En el caso de la placa, de la placa continental, en el caso de la placa continental, nosotros podemos estar hablando de los famosos, está variando entre 5 y 70 kilómetros de profundidad, aproximadamente en la placa continental, es decir, donde estamos en Sudamérica. Las placas, la placa del manto puede ir hasta los 600 kilómetros de profundidad. Hay que entender también que el planeta Tierra es un sistema de engranaje. Ahorita continúo con lo de las ondas, pero que el planeta Tierra es como una especie de balineras concéntricas, pero entre balinera y balinera hay un espacio que se llaman discontinuidades. En el caso de la placa de la corteza terrestre, que es donde están las placas que se están moviendo, ¿cierto? Esa corteza terrestre con respecto al manto, hay una discontinuidad que se denomina discontinuidad de Morovicic. Esa discontinuidad de alguna manera permite el movimiento debido a que digamos que el magma más caliente el magma más caliente del manto tiende a subir y el magma más frío tiende a bajar y se generan digamos, unas corrientes de convección que son las que dinamizan las placas tectónicas para que éstas se muevan. Regreso, las ondas S son ondas cortantes, ondas en cizalla, son ondas de mayor amplitud, pero son más lentas y esas sí hacen daño. Esas son las que dan la sensación de que se está moviendo hacia un lado y hacia otro. En este caso, las ondas S avanzan igual que las otras, pero se deforman en sentido perpendicular, como ven ustedes allí la gráfica. Miren el puntico negro y la dirección de las flechas. Me está indicando la dirección de la deformación. En las S son de cizalla, son de cortante. Cuando las ondas esas llegan a la superficie, ahí aparecen dos nuevas ondas, las ondas Rayleigh y las ondas Lowe, o ondas de amor que llaman, que de amor no tiene absolutamente nada, que son las más desastrosas y las más peligrosas, o tal vez por eso se llaman ondas Lowe. Más lentas que las ondas internas son las ondas superficiales, pero son las de más baja frecuencia y por lo tanto la de mayor periodo de vibración
y la de mayor probabilidad de que existan, que puedan estar haciendo resonancia con algunos edificios. Seguimos adelante, por favor. Ahí tengo yo un sismograma. El sismograma no es más que la rúbrica de un sismo. El sismo se produce ahí donde el punto, en el foco, se llama hipocentro, pero digamos que una cosa es el punto donde se produce la liberación de energía, otra cosa que es en el interior del planeta, otra cosa es la proyección vertical a nivel de superficie de ese punto que se llama epicentro. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, el foco fue a 103 kilómetros, pero una línea vertical en superficie coincide con San José del Palmar. Alguien podría decir, oiga, pero no se ve tanto daño en San José del Palmar. Lo que pasa es que los niveles de construcción dependen, primero que los niveles de construcción son muy bajos. Estamos en una zona del Chocó y por esa razón ustedes ven que en la franja de Chocó, pues salvo los caseríos, etcétera, y el mismo San José, que se resintió, y la parte de Quibdó, que era la parte más poblada, hay una buena franja que usted no ve, pues no ve porque es que no está poblada, no está poblada. Alguien me podría decir a mí, oiga, ¿y por qué el sismo duró tanto? Yo lo resumo en esto. Falla corta, periodos cortos, fallas largas, periodos largos. Los tramos, la falla en el caso de Colombia fue sumamente una franja. O sea, no, cuando a mí me dicen foco, no se están refiriendo exactamente a un punto, sino a una zona. En la parte de la derecha vemos nosotros unas ondas y ahí hay unas flechitas que me están indicando ondas P, ondas S, ondas de superficie, esas son las ondas Rayleigh y las ondas Low. Estas ondas P y ondas S, la diferencia, estas flechitas me están indicando el punto de arribo, en qué momento arribaron las ondas. O sea, en qué momento empezó la perturbación a nivel de superficie. La diferencia entre los dos tiempos de arribo me permite a mí calcular, conociendo por lo menos tres sismógrafos, tres puntos de entrada de la información de los sismogramas, perdón, del sismo, me permite a mí, con ese tiempo de decalaje, saber exactamente dónde ocurrió el sismo. Seguimos adelante, por favor. Adelante, ya. Las partes de un sismo. Hipocentro es el mismo foco, punto donde se rompe la roca. Epicentro es el punto rojo arriba donde se ha proyectado, es verticalmente arriba del foco. Eh, en el caso de la superficie de falla, corresponde a la zona que se está desplazando. Una cosa es el punto de registro y otra cosa es donde ocurrió el sismo. Por esa razón, los tiempos son difíciles porque hay tres conceptos de tiempo. Uno, el tiempo instrumental, el que registra el aparato, que es distinto al tiempo en el que realmente ocurrió el sismo y es distinto al tiempo de percepción humana. A veces las personas hay personas que no la perciben porque va a depender mucho del efecto de sitio, o sea, dónde estaba la persona en ese momento, cuáles son las características de la geología o de los suelos y naturalmente cuáles son las características de los edificios. Si una persona estaba en el primer piso de un edificio de 24 pisos, como me pasó a mí, seguramente la persona del primer piso a lo mejor ni lo sintió, pero los que estábamos del 17 para arriba, sí vimos porque hay mayor grado de libertad de la estructura. El edificio esbelto tiene mayor grado de libertad a medida que sube. Existe una distancia que se llama distancia epicentral, que es la medida calculada entre el punto de registro y el epicentro. Es decir, si yo tengo el sismómetro colocado en la columna de Padilla y el sismo ocurrió digamos, el epicentro fue en Los Patios,
La distancia entre los patios y el punto de registro, que es la columna de Padilla, corresponde a la distancia epicentral. Seguimos, por favor. Entonces, yo tengo aquí la comparación, están los dos sismos, esos dos punticos rojos. Cuando ustedes vean un mapa sísmico, los punticos rojos generalmente señalan eso, pero entre mayor áreas tenga el foco, mayor es la intensidad, mayor es el golpe. En el caso de la derecha, estamos en la zona del foco, donde el foco de Venezuela, del sismo de Venezuela, que fue sobre la falla de Boconó, más o menos. Y en el caso de Colombia, pues fue en la placa Nazca, abajo de San José del Palmar. La diferencia en tiempo entre uno y otro evento son 6 semanas. Sin embargo, hasta la fecha, habrán opiniones, pero coincidimos muchos que no existe, no tiene correlación alguna entre el sismo de Guaira, Venezuela, y el sismo del Palmar. Son dos mecanismos de falla totalmente distintos. El mecanismo de falla de Venezuela, si bien fue una placa, la placa del Caribe que actuó contra la placa suramericana, el efecto de esa actuación fue un corrimiento lateral y por lo tanto una activación de las fallas de Boconó, que fueron las que reventaron a Roca. En el caso de la falla o en el caso del sismo de San José del Palmar, la cosa es distinta porque ahí hubo subducción y la que se reventó propiamente no fue parte de la corteza continental, sino la propia placa inducida, que está haciendo el proceso de inducción, que en este caso es la Nazca. Entonces, no, por lo menos no existe correlación. ¿Alguien me podría decir? Sí, sí existe. Pues más adelante voy a tocar el tema donde pudiera haber alguna relación en eso, pero como mecanismo son dos mecanismos totalmente distintos. Seguimos, por favor, adelante. De hecho, ustedes ven que los sismos de Venezuela fueron sismos superficiales, los sismos de Colombia, el sismo de Colombia es un sismo profundo, o por lo menos intermedio a profundo. Siempre se ha dicho que entre más profundo el sismo, eh, la intensidad en superficie es menor. Eso hay que mirarlo con lupa. Cuando los sismos ocurren en la propia corteza continental, como ocurrió, valga la redundancia, en Venezuela, eh, digamos que el sismo necesita propagarse. Entonces, la propia energía gasta energía para propagarse. Pero además de eso, se va a encontrar con obstáculos en el medio donde se está propagando. Y esos obstáculos consumen también energía que se llama energía scattering, energía de dispersión. O sea, hay una energía intrínseca de consumo de la propia onda moviéndose, como cuando alguien empieza a correr, y otra, hay una energía digamos, de dispersión por los obstáculos que se encuentran. Entonces, por esa razón hay una mitigación de la energía en el camino. Y cuando llega a nivel de superficie, se supone que va a llegar menos energía de la que se produjo en el momento de que hubo la fractura de la roca internamente en el foco. Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿por qué se sintió tan fuerte en el caso de Colombia? Porque al estar en la profundidad por debajo de la corteza terrestre, agarró todo el paquete lítico de la corteza. Y todos sabemos que las velocidades de onda o que las ondas sísmicas se propagan con mayor velocidad cuando los materiales son densos. O sea, entre más rígido o entre más denso estén los materiales, más rápido viajan las ondas. Entonces agarró todo el paquete. Y al agarrar todo el paquete, sabemos que dentro de la corteza terrestre, digamos que las rocas podrían estar en mejores condiciones que a nivel superficial, o sea, los niveles de fracturación de la roca aumenta con la superficie.
Por lo tanto, si están más empaquetados, más densos los materiales en la parte baja, la velocidad de onda va a ser más rápida. Y alguien me podría decir, pero entonces, ¿por qué no se reventó lo que encontró en el camino? Porque es probable que haya pueblos que estén colocados, estén construidos encima de roca. Y entonces, ¿dónde vino a ser el efecto? En los suelos que están mucho más sueltos, como es en el caso de las cenizas volcánicas, que ocurre mucho en el eje cafetero, o como es el caso de los suelos blandos de las arcillas blandas o las arenas. ¿Que por qué se sintió en Bogotá? Porque Bogotá tiene unos suelos lacustres sumamente espesos y los suelos blandos, los suelos sueltos, no tienen la capacidad de absorber la energía y terminan amplificando la onda. Aquí en la figura vemos la escala de Richter. Para evaluar los sismos hay muchas escalas. Las más conocidas es la escala de Richter o la escala de magnitud. En el caso de, para medir la energía liberada, para medir el nivel de daño, se utiliza la escala de Mercalli. La escala de Richter generalmente va de 0 a 10. Se entiende que al aumentar el número aumenta la energía. Si nos están diciendo que la energía, que perdón, que la magnitud del sismo o los de los sismos estuvieron entre 7,1 y 7,5 en el caso de Venezuela y 7,4 en el caso de Colombia, quiere decir que la energía liberada fue de 20.000 millones de hercios en el caso para la frontera inferior que es 7 a 630.000 millones de hercios. Si uno se pone a mirar esto, alguien podría decir, pero 7 y 8 no es sino una diferencia. Una diferencia en numerito aquí para la calificación, pero miren la cantidad de energía, lo que marca la diferencia no es el numerito de la magnitud como tal, sino de la energía que se liberó. Seguimos adelante, por favor. En Colombia, a propósito, ha habido el sismo de mayor magnitud que ha ocurrido en Colombia, ocurrió en Tumaco. O mejor, si catalogáramos o si clasificáramos los sismos, los 10 sismos más importantes que hayan ocurrido en Colombia, yo podría decir que el número uno y el número dos, es decir, oro y plata se lo lleva Tumaco, en el mismo sitio, con producción de tsunami, que arrasó prácticamente toda esa zona. Y estoy hablando de sismos de 8,5, que es sumamente fuerte. Ahora, si yo voy a hablar de toda América del Sur, pues el premio mayor se lo lleva Chile, que ha tenido sismos por encima de 9. Entonces, cuando ya estamos hablando nosotros de sismos por encima de 9, estamos hablando de sismos continentales catastróficos. Seguimos adelante, por favor. Ahora, uno no puede tener tanto, a ver, el miedo bendito sea el miedo como el error, igual que la duda enseñan. Y todos hay que tratar de cruzarlos de frente, ¿no? Entonces, pues más que quedarse uno con el temor, es tratar de buscar las lecciones que nos están dejando. No porque nosotros tengamos la magia de tener un sismo, porque eso no se hace. De ahí el error que comete la gente cuando dice yo necesito un edificio antisísmico. Antisísmico no hay nada. Lo que hay es sismo resistente, que es diferente. Y lo sismo resistente significa que la obra va a poder responder ante una solicitación de carga dinámica de un sismo que se pueda producir, permitiendo a que la gente salga y deteriorándose lo menos posible la edificación. Pero con tal que la gente salga ilesa y que no haya un solo muerto, estaríamos nosotros verdad, dando unos pasos avanzados en materia de trabajar con la fuerza de la naturaleza. Aquí tenemos una escala de intensidad de Mercalli. Aquí me recuerda una frase que hay una amiga de muchos aquí que dicen que el que fue a la fiesta es el que lo goza. La escala de intensidad va a depender mucho de dónde esté uno. El que está en el baile de la dinámica sísmica es el que siente el temor, ¿cierto? Entonces allí es probable que si yo estoy en un desierto, a lo mejor no, ni lo siento. Yo puedo tener un sismo de una magnitud baja, una magnitud de 2,
en una zona de muy bajas especificaciones constructivas y tumba, siendo de magnitud tan baja, muy baja la magnitud, pero como están muy bajas las especificaciones constructivas, es probable que toda la vereda o todo el municipio se caiga. Y eso explica entonces de que allí la intensidad va a ser 12, en tanto que la magnitud fue apenas de 2. Entonces no existe una correlación directa. Yo puedo tener una alta intensidad en eh, zonas pobladas, puede depender mucho naturalmente del nivel de daño que se tenga y dónde estamos. Seguimos, por favor. Eso es lo que llama efecto de sitio, que es lo que explica por qué un edificio se cae y el vecino no. Ahí tenemos una especie de comparación y de diferencias entre la escala de Richter y la escala de Mercalli. Recuerden que Richter mide energía y Mercalli mide efecto de daño. El uno va hasta 10, el otro va hasta 12. Pero es la percepción. Por ejemplo, yo estaba en un piso 17. Desde mi percepción no hubo daño ahí en el piso. Se movieron los cuadros, etcétera, y eso me bota a mí una intensidad de 9. Pero ese mismo sismo tiene una intensidad de 12 a nivel ese mismo sismo tiene una intensidad de 12 a nivel del eje cafetero y a nivel de Cali y a nivel de Chocó, a nivel de Quibdó. Pero para Cúcuta, el sismo no tiene esa intensidad. Seguimos, por favor. Hay algunos ejemplos de terremotos con la energía equivalente de energía descargada que los puse allí como referencia. Está Kobe, está Nuevo Madrid, está el sismo de San Francisco. En el caso de Colombia hay un sismo que es ícono, que es el sismo de Popayán, y no porque haya sido el más violento, porque para decir verdad, en materia de destrucción, la única ciudad que literalmente fue borrada del mapa fue Cúcuta. Sin embargo, el sismo de Popayán es ícono porque fue posterior al sismo de Popayán de 1983. Finalmente nos pellizcamos y aparecimos con la norma sismoresistente propia, que hoy ya va en la versión 2010 y que está en mora de tener la nueva versión. Seguimos, por favor. Ya expliqué esta parte. Seguimos, por favor. Los terremotos más fuertes de la historia: Valdivia, Océano Índico en el 2004, Alaska 1964, Japón 2011, Kamchatka, bueno, 1952, Arica 1968, Lima 1746, Cascadia 1700, Chile 2010, Ecuador y Colombia 1906. 1906 en Colombia fue Tumaco y Sumatra en 1833. Son sismos más grandes. Recuerden que sismos así, por ejemplo, por encima de 7 a nivel mundial, más o menos, un poquito más, un poquito menos, pero pueden ser unos, no creo yo que pasen de 20 a nivel mundial sismos de esa magnitud, por año, que pueden ocurrir más o menos unos 20 o menos sismos por año de esa magnitud, sí. Que sismos por debajo de 2, pues eso hay más de 2000 y tantos por año. En el caso, por ejemplo, aquí cuando se cayó Gramalote en el norte de Santander, que fue de criterio múltiple y de razón múltiple para el deslizamiento, ese mismo año hubo 26 sismos en la zona de Gramalote, con el epicentro en el área entre Sardinata, Lourdes, Gramalote, Salazar. Hubo 26. O sea, lo que pasa es que son sismos pequeños y a veces no se perciben. Seguimos, por favor. Ahí tenemos nosotros el enganche que de la cordillera.
de los Andes venezolanos, con el departamento norte de Santander mostrando para el estado Táchira las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Recuerden ustedes que la vulnerabilidad, hay muchos factores que la determinan, pero la proximidad a la fuente sismogénica es una de ellas. Entonces, entre más cerquita esté uno al fogón, pues más probabilidad hay de quemarse. Seguimos, por favor. Terremoto de Cúcuta, que no puede faltar, del 18 de mayo de 1875. Lo que vemos a veces son, o sea, hay mucha reliquia o mucho monumento, pero han sido reconstruidos con posteridad. Y hay reliquias o digamos, remanentes todavía, pues, de obras, pero que quedaron como estaban, ahí quedaron quietas, ¿no? En el caso de Cúcuta, la fuente sismogénica fue Boconó, Uribante, Caparo, Aguascalientes, y se cree que la que activó el sismo propiamente en Cúcuta fue Aguascalientes. Seguimos, por favor. ¿Para qué nos ha servido a nosotros todo esto? Pues hay que empezar a meterle dentro de la jerga científica y dentro de las exigencias de la investigación algunos términos, como por ejemplo doblete sísmico, falla interplaca, y doblete sísmico para el caso de Venezuela, que no es tan común, que con una diferencia mínima de tiempo, en dos puntos distintos, dos fallas se activen y resulten con sismos de igual magnitud o de parecida magnitud, con focos aproximadamente o relativamente muy aproximados, el uno a 17, el uno 17 o 25 y el otro a 10 kilómetros de profundidad. En el caso de, en el caso de Colombia, pues no era común o no es común un sismo producido por rotura de la propia placa. Consecuencia de que algo se está moviendo por debajo, pues es natural. Pero de la propia placa que se rompa, eso no es tan común. Entonces aparecen estos tres nombres que están allí en la pantalla: enjambre, nido, brecha o laguna. La palabra enjambre, pues es para una sucesión de movimientos telúricos muy similares en una determinada zona, como en el caso del lago de Maracaibo. Ese es un enjambre. Eso, inclusive, el propio ejemplo del doblete sísmico es parte de ese tema. Ocurren dentro de la misma región en un lapso de tiempo determinado y muy corto. El caso del nido sísmico es una permanente, es muy continua la liberación de energía, como en el caso de Bucaramanga, nido sísmico de Bucaramanga. Hay una liberación de energía permanente. Eso desde el punto de vista de no acumulación de energía es favorable. Tal vez de todos esos casos el más crítico es el de Laguna, que el ejemplo es Cúcuta, porque la palabra laguna significa ausencia o brecha en el tiempo entre dos sismos de gran magnitud. ¿Por qué? Porque lo que estaría significando es que hay una concentración de energía que no ha sido liberada. Y entre más tiempo dure en no liberar esa energía, pues más va a ser el potencial de magnitud y obviamente de desastre cuando eso explote, ¿no? Pues no quiero, o sea, espero, tengo que decirlo, pues en aras a hacer la diferenciación, pero eso más de asustarnos, lo que debe es motivarnos a estudiar y apurar, y ojalá que haya una voluntad política y una voluntad ciudadana que empuje la urgente necesidad de microzonificar a la ciudad de Cúcuta. Más adelante voy a hablar un poquito de la microzonificación. Seguimos, por favor. En razón al conocimiento de la actividad tectónica en Colombia, se tiene este mapa de amenaza sísmica colombiana, donde ustedes ven los colores amarillo, verde y rojo. El verde significa baja amenaza, el amarillo amenaza intermedia y el rojo amenaza alta. Si ustedes observan, en la zona de Chocó, amenaza roja, ahí donde ocurrió el sismo. Y la zona, en el caso del norte de Santander, amenaza alta. Y estamos pegados a la falla Boconó, Uribante, Caparo.
y al nido sísmico de Bucaramanga. Entonces tenemos, las otras serían fallas intermedias. Sin embargo, hoy por hoy a este mapa le salió competencia. Hay otro modelo de la distribución de amenazas tectónicas en Colombia que lo voy a mostrar a continuación. Seguimos, por favor. Este es un mapa de puntos de foco sísmico. O sea, ¿dónde ha temblado en Colombia? Entonces, la mejor pregunta diría, ¿dónde no ha temblado? Y alguien podría decirle a uno, oiga, pero yo veo medio país sin puntos rojos. Eso no significa necesariamente que no haya actividad tectónica, sino que no hay sismómetros instalados. El número de instalados, el número de sismómetros que tenemos instalados en Colombia creo que están por el orden de los 200 o 250, pero no agarra la parte de la Amazonía. ¿Y eso por qué están todos los sismómetros en la parte de arriba? Porque más del 90% de la población está localizada en las tres cordilleras. O sea, el 10% de la población colombiana está de la cordillera oriental hacia abajo y el 90% está hacia arriba. Y obviamente, ¿a qué tenemos que apostarle nosotros? A salvar la vida. Pero hacen falta más puntos de observación. Seguimos, por favor. Ahí tengo, este es el mapa alterno que está en discusión, que está para el análisis crítico de los entendidos en la materia. Cambiaría automáticamente toda la, la percepción y la concepción y naturalmente el diseño sismorresistente de las estructuras en Colombia. Si ustedes ven una línea roja que une la parte de Chocó con la cordillera oriental, es el modelo de una falla que se llama Caldas-Tir. Este modelo fue elaborado por un equipo de investigación conformado por la Universidad Nacional de Colombia en cabeza del doctor Carlos Alberto Jiménez y la Universidad de Texas. Y se está proponiendo y está en estudio. Cambiaría automáticamente la forma del diseño, los costos de diseño en Colombia y la manera como algunas zonas que antes eran intermedias pasan a ser rojas, algunas que eran rojas pasan a ser intermedias, pero definitivamente cambia el modelo. Este modelo, quiero hacer el comentario al respecto, ¿no? Si ustedes recordarán, hubo una época en Colombia donde se decía, oiga, encontraron un pozo de petróleo en Venezuela, encontraron tantos pozos en Venezuela, encontraron tantos en Ecuador, encontraron tantos en Perú. O sea, había petróleo por todas partes menos en Colombia. ¿Qué pasa ahí? Hasta que alguien llegó e hizo el señalamiento de que las fallas no necesariamente iban de norte a sur, como es el mapa de fallas geológicas en Colombia, que hay por ahí uno, que casi todas están orientadas norte-sur, sino que también existen fallas este-oeste. Y eso cambia el panorama porque automáticamente cambia toda la estructura geológica del país. Seguimos, por favor. Eh, Cúcuta tiene 151 años del sismo de 1875. Aquí cabe la pregunta de siempre. ¿Estamos preparados? Lo cierto es que aún estamos sin proyecto de microzonificación. Y quiero hacerles un comentario. El Plan Nacional de Desarrollo establece que para las ciudades que están en amenaza sísmica alta, como en el caso de Cúcuta, con más de 100.000 habitantes, caso Cúcuta y otras, obligatoriamente tiene que haber plan de microzonificación, tiene que haber proyecto de microzonificación. Y alguien podría decir, oiga, ¿por qué es tanta lata con ese proyecto de microzonificación? No, es que si hay proyecto de microzonificación, nos permite a nosotros anticipar los efectos de sitio. Y al anticipar los efectos de sitio, nos permite mejorar las fórmulas de diseño sismorresistente. Ahora, hicimos un proyecto de investigación con las uñas, como suele hacerse, para evaluar la vulnerabilidad estructural de las edificaciones. Empezamos con la Comuna 2 de Cúcuta. Para que estemos en sintonía, la Comuna 2 arranca más o menos en el barrio San Rafael y termina en el puente García Herreros.
Y lo que encontramos nosotros, hay muchas cosas. Ese proyecto es un proyectazo que da cualquier cantidad de información y que valdría la pena otra charla. Pero lo que encontramos así por encima es que cerca del 60% de las edificaciones fueron construidas antes de 1984. ¿Y qué importancia tiene hacer referencia a 1984? Porque en 1984 surge la norma. Quiere decir que hay un 60% de edificaciones que fueron construidas, sobre todo toda la zona de Guaymaral, que fueron construidas antes de 1984, cuando no había código. Buena parte de las edificaciones, pues obviamente que obedecieron y ahí voy a hacer un comentario al respecto, que obedecieron a diseños, pero hay buena parte de las edificaciones en Cúcuta que son edificaciones hechas a pulso. Dada la necesidad de vivienda que tiene la misma gente las construye, con o sin orientación. Y al respecto voy a hacer, la observación que quiero hacer es esta: el hecho de que tengamos norma propia desde 1984 no significa que antes no hiciéramos diseños considerando refuerzo metálico, etcétera, etcétera. No, sí, señor. Lo que pasa es que diseñábamos con la norma americana. Y después de la norma, después del 84 empezamos a diseñar con la norma colombiana, pero antes diseñábamos con la norma americana. Pero así como diseñábamos antes con la norma americana, también hay muchísima edificación antigua que, como digo yo, fue elevada a pulso, ¿no? O sea, por la propia gente, sin orientación. Seguimos, por favor. Análisis comparativo. Yo tengo el de la izquierda, tengo a Colombia, el de la derecha tengo a Venezuela, conforme está en la geografía. Primero ocurrió el sismo en Venezuela, luego ocurrió el sismo en Colombia, la distancia entre uno y otro sismo, 6 meses, 6 semanas. La profundidad en el uno es de 10 a 25 kilómetros superficial y en el del otro es la de 96 a 103 kilómetros, intermedio, profundo, si se quiere. En el uno fue empuje lateral por la interacción de la placa, empuje lateral de las fallas que generaron la fractura, pero la fractura ocurrió dentro de la corteza continental. En el otro, la fractura ocurre en la placa Nazca. Las magnitudes son similares: 7,1, 7,5 Venezuela, 7,4 Colombia. Sin embargo, fíjense ustedes que teniendo magnitudes similares, las profundidades son distintas. Luego, la profundidad entró a ser un factor importantísimo en el análisis de una dinámica sísmica o de un mecanismo sísmico cuando ocurre un terremoto. Seguimos, por favor. Lecciones para mejorar la gestión del riesgo de situaciones similares futuras. Recuerden, y yo creo que todos comulgan conmigo, de que experiencia no es lo que me pasó, sino lo que aprendí de aquello que me pasó. O sea, si no tomamos ninguna lección, de nada habrá servido el susto. La segunda lección: las amenazas naturales no conocen frontera. Aquí están. Este sismo de ahora llegó a Ecuador y llegó a Panamá, llegó a las islas, naturalmente llegó a Venezuela. Seguimos, por favor. Adelante. 2026 parece ser un año de prueba para la resiliencia humana. Hay una respuesta solidaria. La rápida y coordinada respuesta de las autoridades y de la comunidad es crucial para minimizar daños y pérdidas. Pero yo quiero llamar la atención, sobre todo en la fotografía de la derecha, y me hace acordar a un episodio vivencial, ¿no? Si yo no voy a ayudar, ayude no haciendo estorbo, perdone la expresión. O sea, si yo voy a ayudar, meta las manos, pero no voy a un sitio donde están tratando de rescatar personas a tomar fotografías o simplemente estar parado allí a hacer bulto. Eso,
Créanme que eso se hace, eso es muchísimos daños que se hace. Entonces hay que dejar más bien a la gente que está entrenada para eso, y sobre eso vamos a hablar, que está entrenada para eso, a que la gente eh, entrenada haga el trabajo. La solidaridad nacional e internacional bien canalizada ayuda a mitigar los efectos del desastre. Pero aún así, a veces, inclusive se preguntaba a la gente, oiga, ¿por qué metieron fuerza pública? Porque, como dicen por ahí, ojos vemos, corazones no. Lamentablemente, al caído hay que caerle y hay mucho raponeo de las cosas. O sea, inclusive por ahí estaban hablando de que a uno de los rescatistas que había llegado le habían robado el maletín con las cosas que traía personales. Pues eso no tiene presentación. Entonces, se necesita mucha educación para estimular y fortalecer la resiliencia. Resiliencia es la capacidad de levantarme, pero, o sea, me puedo caer. El problema no es que me enamore del piso, sino levantarme. Seguimos adelante, por favor. Yo hablaba hace rato que no existe ninguna correlación y alguien podría decir, oiga, pero ¿por qué está temblando tanto y por qué todos los temblores ocurren México, Perú, Colombia, Ecuador? ¿Por qué? Porque todos esos países están situados sobre la falla gigante en herradura que constituye el famoso cinturón de fuego del Pacífico que ven ustedes ahí. Que en el caso colombiano, ese cinturón de fuego del Pacífico, cuando llega, prácticamente toma poder y se ubica en la cordillera central colombiana. Es decir, hay como cerca de 450, 500 volcanes distribuidos a lo largo del cinturón del fuego. En el caso de Colombia, los volcanes se concentran en la parte de la cordillera central y hay uno por ahí al lado de la cordillera oriental, ya en la parte abajo de Tumaco y el de Nariño, que todos sabemos a cuál estoy haciendo referencia. Seguimos, por favor. Lección, urgencia de incluir en el lenguaje y praxis de la investigación científica conceptos como doblete sísmico y sismo, interplaca, nido, enjambre y laguna, que por, que por poco común o por muy familiares no le prestamos atención debida. Segundo, los sismos de Venezuela y de Colombia tuvieron magnitudes similares pero profundidades distintas y los dos resultaron desastrosos, significando que la magnitud no es el único factor que determina el nivel de daño. Hay que considerar la importancia del efecto de sitio y de las características de las edificaciones. Tercero, los eventos de los dos países son independientes sin relación directa entre ambos. La profundidad y el mecanismo de elevación así lo señalan. Cuarto, debe abordarse la reconstrucción de cada lugar en forma sostenible y resiliente, evitando la repetición de la vulnerabilidad que existía con antelación al desastre. A propósito, yo tengo que decir algo que a veces una cosa es el evento, la amenaza como tal, y otra cosa es el desastre. Y a veces el desastre se fabrica con el debido respeto, pero cuando le negamos el cemento, cuando le negamos el refuerzo, cuando le negamos los estudios, cuando le negamos los diseños a las construcciones, estamos cometiendo un pecado mortal. Recuerden que la piedra que descartan los arquitectos se convierte en piedra angular. Aquello que consideramos que no era importante en un diseño termina siendo lo fundamental. Cuando en lugar de colocar la dosificación de refuerzo, tal como dice la norma, no la colocamos cada dos, o sea, ir cerrando a medida que va encontrando el punto de cruce de la columna con la viga, sino que la colocamos los hierros no cada 12 centímetros o cada 15, sino cada vez que se acordaron, pues estamos nosotros prefabricando un desastre. Las construcciones de estructuras más resistentes y el mejoramiento de la infraestructura sísmica son esenciales para reducir la vulnerabilidad ante sismos. Sin embargo, yo ahí tengo que decir lo siguiente. A veces no se necesita tanto reforzar como sí se necesita diseñar bien, de tal manera que los conceptos de flexibilidad puedan estar, digamos, de alguna manera contrastados con los conceptos de fragilidad. ¿Por qué?
porque la roca y el concreto no es más que una roca artificial. Las rocas tienen dos comportamientos frente a esfuerzo mecánico. Uno, plegarse; dos, reventarse. Y si se pliega, tiene un comportamiento dúctil, y si se fractura, tiene un comportamiento frágil. Luego los ingenieros, todos los ingenieros, en especial los estructurales, están convocados a hacer una revisión de todo este tipo de cosas, que entre otras, ya Japón, los países asiáticos le están colocando unos aislantes de vibración, ¿cierto? Para tratar de amortiguar y tratar de evitar que la energía se esté transmitiendo del suelo a la edificación. Es urgente incluir en los procesos formativos procesos de educación en competencia para la gestión del riesgo sísmico y la preparación para emergencia. Qué bueno que en las escuelas, que en los colegios, que a la ciudadanía las educáramos en esto. Ese es un buen trabajo que pudiéramos arrancar con la fundación, sobre todo para los adultos mayores, de poder responder, de cómo poder responder nosotros, y que entendamos que la palabra simulacro no es un juego, y que el simulacro no es el espacio de tiempo que me permitió mi jefe para volarme del trabajo, sino que el simulacro es un ejercicio de entrenamiento, un ejercicio de aprendizaje para por lo menos saber qué hacer en el momento de desastre. Pese a que los sismos son procesos geológicos naturales imprevisibles que no pueden prevenirse, la preparación humana para afrontarlos marca la diferencia entre incidente y accidente, entre tragedia y catástrofe. La microzonificación sísmica de las ciudades no da espera. Cúcuta no da espera. Y yo, a propósito de eso, celebro que un funcionario del papel de la Contraloría, como lo es Pedro Durán, esté tratando de hacer sus esfuerzos por de movilizar un poquito la conciencia de los funcionarios y de la ciudadanía, a efectos de que le metamos otra vez muela a esto. Desde hace rato estamos clamando que por favor hagan o sea, que tengan los pesos para la microzonificación sísmica de Cúcuta. La interacción tectónica de placas en Venezuela produjo la activación en cadena de dos fallas en la placa continental. La superficialidad de los hipocentros y la alta magnitud de energía desarrollada dio las condiciones para el nivel de desastre perpetrado en Venezuela. Sin embargo, hago la pregunta, ¿el daño fue tan grande en La Guaira? Y viene la pregunta, ¿se tendría la consideración cuando se construyó tan masivamente en La Guaira de que los suelos marinos estaban poco consolidados? Porque si el suelo está poco consolidado, es propenso a la amplificación de la onda. Y cuando hay amplificación de la onda, generalmente no hay estructura que la soporte. El sismo ocurrido en Colombia fue impactante, de larga duración y desastroso, dado que la profundidad de la rotura, 103 kilómetros, sobrepasó todo el espesor de la corteza terrestre, que ya yo lo había comentado. Pues le dio prácticamente la profundidad de 103 kilómetros, permitió que agarrara todo el paquete lítico para poderse propagar. Seguimos, por favor. Propuesta formativa. La educación en riesgo sísmico es esencial para reducir la vulnerabilidad de la comunidad ante eventos. Formar en actitud y aptitud, conocimientos y habilidades para actuar con seguridad durante el sismo, durante el evento. Incluir la formación para la reducción del riesgo de desastres en escuelas. Eso no me lo estoy inventando yo. Esto lo está planteando la UNESCO. Para fortalecer la preparación, mitigación, respuesta y recuperación frente a riesgos sísmicos. Temas como comprensión del riesgo, conocimientos de amenazas, identificación de riesgos, técnicas de seguridad, conciencia comunitaria. Es decir, educar para un trabajo solidario. Ojalá que el sismo de verdad, verdad, nos una. Triste que sea el dolor el que nos une, para que no haya tanta diferencia y dejemos de estar hablando tanto de política y nos centremos más en estas cosas, ¿no? Tipos de capacitación: simulacros de terremotos, práctica de evacuación y acciones de seguridad, formación de respondedores. Yo antiguamente veía que se formaban bomberos. Yo no sé si se siguen formando bomberos, si se siguen formando policías para atención, personal médico y en rescate y primeros auxilios.
Porque una cosa es ser ingenieros que puedan ayudar a hacer el análisis de la vulnerabilidad de las estructuras para saber si una estructura definitivamente puede ser rehabilitada o no, si necesita ser demolida o no. Capacitación en construcción, preparación de hogares y planes de familia, capacitación en construcción al tenor de la aplicabilidad de la norma sismorresistente. Estamos en mora de reunir a los maestros de obra, a los albañiles, a los arquitectos, para hablar de estas cosas, a los ingenieros civiles, para que nos hagamos catarsis, saber hasta dónde estamos haciendo las cosas de acuerdo a la norma o no la estamos aplicando. Colombia es un país santanderista, lleno de normas, pero no las aplicamos. Talleres para el público, preparación de hogares y planes familiares. Seguimos, por favor. Seguimos. Adelante. Creo que la de atrás, no sé. Bueno, digo, es tan breve la vida y son tantos los imponderables que se escapan del control humano, favoreciendo la salida intempestiva del planeta, que no merece la pena desperdiciar el tiempo en discusiones políticas o en diferencias de pareceres. Que las diferencias no corten la amistad, la polarización no restrinja la esperanza y que en medio del dolor, en la tragedia, se deben aunar los esfuerzos y voluntades para superar el momento, para reconstruir lo afectado y para avanzar al futuro. Seguimos, por favor. Conciencia crítica se necesita para hacer los estudios geotécnicos y los diseños. Que los ingenieros constructores, con el debido respeto, entendamos que un estudio de suelos no es el requisito para que le presten la plata en el banco ni para que la curaduría urbana le apruebe los planos, sino la carta de navegación para poder hacer los diseños bien hechos. Una alerta a las entidades fiscalizadoras y veedoras del ejercicio de las profesiones asociadas con el arte de la construcción en Colombia. Las curadurías deben revisar perfectamente cuál es el alcance, cuál es el nivel de desarrollo que tienen esos estudios que estamos llamando estudios geotécnicos o estudios de suelos. ¿Se cumple o no se cumple la norma y en qué nivel se cumple? Recuerden que la famosa ley anti-space, después de la caída del edificio de Medellín, reglamentó que esos estudios tienen que ser revisados por una persona que se supone deba tener unos niveles de conocimiento superiores, lo cual no exonera ni exonera al otro de la responsabilidad de que ocurra alguna cosa y también carga al que hace la revisión con la responsabilidad de que las cosas queden bien hechas. O sea, de esa manera, si a mí me dan hacer una revisión de un estudio, cuando yo le doy el visto bueno, yo estoy asumiendo responsabilidad de lo que pueda ocurrir. Entonces, convendría que la alerta generada por la cadena de eventos sísmicos recientes en el mundo y particularmente en la región motive a las autoridades al fortalecimiento de controles para identificar riesgos, evitar falencias en nuevas construcciones, pero que también de manera simultánea incentive la cultura preventiva en la ciudadanía desde la edad temprana. Doy el ejemplo que me parece valiosísimo del doctor Pedro Durán. Los simulacros, y vuelvo a decir, los simulacros no son un juego ni son un pretexto para volarse el trabajo. En materia de muertos no hay comparación. Se dice que por ahora el número de muertos en Colombia no llega a los 500, pero creo que son más. Yo ahí estoy colocando que menos de 1.000 fallecidos, pero en el caso de Venezuela fueron 6.300 personas. Seguimos, por favor. ¿Qué hacer antes de un sismo? Seguimos, yo ahorita voy a revisar, eso está en detalle en la siguiente diapositiva. Identifique las zonas seguras en el hogar, edificaciones especiales y lugares de trabajo. Fije los elementos sueltos que pudieran volcarse. Usted tiene, todo el mundo tenemos aretes en las paredes, es decir, cuadros, pinturas. Revise que eso está bien fijado, fijo. Utilice fijaciones para evitar que estanterías, televisores o refrigeradores se vuelquen. Retire objetos pesados de repisas altas y aleja
muebles grandes de las camas o áreas de uso frecuente que se pueden voltear y caerle encima, usted ni se da cuenta. Almacene agua y alimentos no perecederos. Tenga a mano un botiquín de primeros auxilios. Cuente con dinero en efectivo, bueno, cuando se puede. Tener a la mano copias de los documentos importantes, tener a la mano la cédula o copia de la cédula, los registros de nacimiento, las propiedades de la casa. ¿Usted cómo demuestra que la casa es suya después? Hay que hacer un papeleo, vaya a la notaría, etcétera. Tenga todos esos documentos importantes. Tener planes familiares de comunicación y evacuación. Organización comunitaria, participar en simulacros, brigadas de primeros auxilios, con seriedad. Reubicar objetos que representen riesgos. Establecer previamente puntos de encuentro de la familia. O sea, en qué parque se van a encontrar, en qué puntos se van a encontrar. Asignar entre los miembros de la familia roles en caso de sismos. Mantener a mano números de emergencia. Mantenga prendido ese celular. Considere un seguro de vivienda. Esto ya es optativo. Y este tipo de seguro puede cubrir los daños estructurales provocados por los sismos. Incluso puede incluirlo en el contrato de renta de inmuebles como como cláusulas esenciales. Seguimos, por favor. ¿Qué hacer? Ese era antes. Ahora, ¿qué hacer ahora? ¿Qué hacer durante el sismo? Primero, conserve la calma. Elimine la fuente de incendio, es decir, desconecte todo. Retírese de ventanas y objetos que puedan caer. Si está, alguien dice que después del quinto piso, yo soy un poco más duro. Si está en un tercer piso hacia adelante, ni lo piense dos veces. No se vaya a mover, no se vaya a poner a correr por las escaleras. El mayor número de muertos después de los sismos se han encontrado en las escaleras. Todo el mundo sale corriendo a buscar los dinteles de la puerta, ni se le ocurra. Resulta que los dinteles de las puertas de antes utilizaban unas señoras vigas de madera robustas. Ahora no, ahora sabemos todos nosotros, con el debido respeto, pero lo que colocamos allá es unas tripapollos, o sea, unos hierritos de un octavo para darle el marco. Entonces, eso no es seguro. Eso no es seguro. O sea, retírese de las cosas que por estética se puedan caer. No se vaya, así como no usa escaleras, no se le ocurra usar el ascensor, porque se cierra esa caja metálica, se bloquea la energía, usted quedó encerrado, se acaba el oxígeno. Ubíquese en zonas de seguridad. Antes se hablaba mucho del triángulo de la vida. Y si ustedes me dicen, pero ¿cuál es el triángulo de la vida? Pues en cualquier sala hay cuatro esquinas. Esas cuatro esquinas son ángulos rectos. Busque aquella que no está, por ejemplo, si está pegada a la ventana, olvídese. Pero generalmente un triángulo de esos, un ángulo de esos rectos de dos muros, especialmente cuando los muros son de carga, con la placa que se cae, si es que se cae la placa, va a formar un espacio vacío y a ese espacio vacío es que se denomina triángulo de la vida. Lo que pasa es que uno no sabe cuál es el famoso, en qué forma va a fallar la placa, cuál es la condición plástica o elástica de la placa para fallar y en qué dirección va a caer. Entonces, ¿a cuál esquina corro? Hoy por hoy no se está hablando del triángulo de la vida, sino del rectángulo de la vida. Y el rectángulo de la vida es el área de confinamiento más corto que pueda tener y eso se llama baño. El mayor número de personas vivas que se han encontrado en los procesos de rescate ha sido en los baños. Pero si está en el baño, siéntese. No se quede parado. Siéntese en el baño. Trate de protegerse la cabeza si puede, pero generalmente sentado. ¿Por qué? Sobre todo, y la recomendación la doy para todas las personas adultas que sufrimos de alta o baja tensión. Cuando el movimiento es tan prolongado como ocurrió con este, y es en tantas direcciones y empiezan a trabajar las famosas ondas superficiales, da la sensación de pérdida del conocimiento y de que usted está perdiendo el sentido
y la sensación es que le está dando una CB y no es una CB, es que es que está temblando. Siéntese, porque si no, lo tumba y la caída sí que es peligrosa. Localice la ruta de evacuación. Los edificios tienen que tener su proceso de señalización. Seguimos, por favor. Desconecte fuentes de gas y electricidad. Si no tiene el baño tiene el baño ocupado o tiene el baño encerrado, resguárdese junto a los elementos estructurales, ojalá fueran columnas o muros de carga, pero no de los muros tabique. Recuerden que los muros pueden ser de tabiquería o muros de mampostería simple, ¿cierto? Que no llevan refuerzos, simplemente son divisiones de espacios. Y están los muros de carga, que son los que resisten todo la solicitación. Eviten situarse junto a ventanas o vidrios que puedan estallar. En la calle hay que alejarse de los postes y cables eléctricos. Hay que reducir el riesgo de accidentes. Seguir instrucciones en lugares públicos, porque me imagino que allá afuera alguien, seguramente alguna autoridad o alguien, podrá tener más noción y estará dando orientaciones o revisen si hay un parque cerca, es mejor un parque. Los conductores deben detenerse, encender luces intermitentes y evitar bloquear las vías públicas. Es preferible permanecer dentro del vehículo y si está y estando lejos, obviamente, de los edificios hasta que el temblor haya pasado. Si va conduciendo, disminuya la velocidad. Busque un lugar despejado y permanezca en el automóvil o motocicleta hasta que el sismo cese. Seguimos, por favor. ¿Qué hacer después del sismo? La gente corre de una vez a regresarse al edificio. Pilas. Hay esfuerzos que quedan latentes y con la pura vibración de los pasos se puede caer. Hay que mirar cuál es el nivel de daño que tiene. Las grietas fueron sobre columnas, las grietas fueron sobre la placa, las grietas fueron sobre los muros. ¿Cómo es la grieta? ¿Es una grieta horizontal, es una grieta diagonal o es una grieta vertical? La grieta está próxima entre el muro y la columna, pues para poder mirar si el problema es estructural o no lo es, o es estético. Hay que revisar el entorno antes de entrar, revisar si hay fugas de gas, de agua, mirar la energía, alejarse de los riesgos, informarse, por lo menos tener un radiecito para escuchar, tener la lista de los primeros, el kit de los primeros auxilios, la mochila, e ir anotando y sobre todo no acordarse de los propios, ¿no? Recuerden que la primera instrucción que da una azafata en un vuelo es póngase usted primero la máscara y luego auxilia a los demás. Porque si usted está bien, usted puede ayudar al resto y piense en los suyos. Seguimos adelante, por favor. Los expertos recomiendan no encender fuego hasta descartar fugas de gas, mantenerse informado y no usar velas ni fósforos si hay fugas, menos. Por lo menos después del sismo, si usted logró salir, si logró salir, no regrese, sino por lo menos esperar unos 30 minutos y ojalá le hagan una revisión, sobre todo personas técnicas. Y si usted no logró salir, si se quedó dentro del edificio, pues revise cómo están los muros. Ya pasó el movimiento, entonces ahora sí, agarre el botiquín, vaya bajando, vaya suave, revise, mire, analice primero, porque a lo mejor las gradas del primer piso, del piso 15 al piso 14 están bien, pero del 13 al otro no hay ninguna. Entonces, ¿qué va a hacer? Le toca regresarse. Llame, averigüe, pregúntele a los porteros cómo están las cosas. Seguimos, por favor. Zonas seguras, ya hice ese comentario. Los baños, hay quienes recomiendan meterse debajo de una mesa. Eso siempre y cuando la mesa no sea de acerrín prensado, sino que la mesa sea de madera, sea robusta. Porque si es una mesita
de plástico, una mesa de pasta o una mesa de estas de acerrín prensado, cualquier carga dinámica que le caiga por impacto la revienta y pasa. Hablan de meterse debajo de las camas, cuando se podía, porque ahora no tienen la altura de las camas, están pegadas contra el piso. Y en lo posible váyase para patios abiertos. Seguimos, por favor. ¿Qué debe evitar durante el sismo? Estar cerca de ventanas y cristales, debajo de lámparas o decoraciones colgantes, estar al lado de cocinas y áreas de electrodomésticos que pueden caer, puertas y marcos inestables, los dinteles no son seguros, y mucho menos salir a brujear a los balcones y a las terrazas. Eso son desde el punto de vista de las fallas, de los elementos, perdón, de los que más fallan. Los que más se caen son los balcones. Seguimos, por favor. Estos documentos que he preparado han sido producto, pues, además de las experiencias personales, de la lectura cuidadosa de una serie de documentos, como vemos allí, documentos del presbítero Jesús Emilio Ramírez, de Julio Pérez Ferrero, de Luis Febres Cordero, de Virgilio Durán Martínez, de Gerardo Renaud, de Jorge Barrera Cortés, de Luis Carlos Abusaid Vega, de Pedro Pérez Vivas, de Dire Hans, de Carlos Flores Góngora, de Andreina Duque Caicedo, Sonia Caterina Anaya y naturalmente mis propios apuntes. Seguimos, por favor. Muchas gracias. Pronto volveremos con la ayuda de todos y ojalá no olvidemos que Dios siempre está primero. Una oración no sobra. Muchas gracias. Ok, vamos a ver si hay preguntas en el chat. Sí, las Eh, preguntas. ok, aquí tenemos una. Las de parte de Carlos Acosta. Las construcciones existen las construcciones existentes sismoresistentes juteñas realmente se deben ajustar a las construcciones sismoresistentes en Cúcuta calculadas según códigos gringos y homologarlas a las normas actuales colombianas. Tiene como tres preguntas, así que responde eso y después sigo con la otra. Hay como cuatro preguntas, ¿no? A ver, en Colombia es obligatoria, no optativa, la aplicación de la norma NSR10, la sismorresistente colombiana. No es optativa, es obligatoria, número uno. Número dos, alguna vez Eh, salió una resolución que obligaba a que todas las edificaciones antiguas, hechas antes de 1984, especialmente categoría especial, es decir, aquellas que estuvieran destinadas al servicio público o donde se concentraran más de determinado número de personas, tenían obligatoriamente que reforzarse al tenor de la norma sismorresistente 2010. Sin embargo, yo voy a hacer un comentario aquí que es personal, a riesgo de lo que pueda significar eso, ¿no? La mayor parte de los edificios en donde funcionan entes públicos son viejos y son del propio Estado. Entonces, los primeros que deben dar ejemplo para hacer el reforzamiento es el propio Estado de reforzar todos esos edificios, sobre todo los antiguos, los que no cumplieron la norma. Ahora, en relación con comparar, por ejemplo, la norma americana es buena, la norma americana es buena, pero me parece a mí que en el caso colombiano, lo que se llama las exigencias de construcción ya no la están teniendo en cuenta. Entonces, limítese, ¿cómo se llama? No limítese, refiérase a la NSR10. Lo que sí es importante señalar es que en Colombia, muy pocas ciudades de Colombia tienen proyecto de microzonificación. Solo Medellín, Cali, Bucaramanga, de pronto que tiene una microzonificación geotécnica, el caso de Bogotá, pero el resto de ciudades, como en el caso de Cúcuta, no la tiene.
no tiene ese proyecto de zonificación. Segundo, muchas ciudades como Medellín, además de la NSR 10, además del proyecto de zonificación, obligan a que los constructores tienen que cumplir el código de empresas públicas de Medellín. En el caso de Bucaramanga, obligan a que los constructores, además de la NSR 10, tienen que cumplir la resolución, si se quiere, ambiental de la defensa de la meseta de Bucaramanga. En Colombia se exige que además de lo que dice la norma sismorresistente, hay unos alineamientos generales que los establece las CAR, las Corporaciones Autónomas Regionales. Entonces sería muy bueno que se acabe, o sea, que terminen, o sea, que quienes estén ejerciendo la profesión terminemos nosotros de verdad consultando las normas de cada municipio, además de la norma general. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Bogotá, la EDU tiene una norma que hay que cumplirla además de la NSR 10 y además de la Corporación Autónoma de Cundinamarca. Seguimos, por favor. Otra Dice, pregunta. cada cuánto se debe evaluar la sismoresistencia de una estructura o edificación. Uy, oiga, muy buena pregunta. Y esa es una pregunta que valdría la pena para un foro de ingenieros en donde estén los ingenieros estructurales, que son los que más tienen la palabra. Pero yo quiero hacer un comentario, ¿no? Eh, Generalmente todos los elementos absorben energía y van guardando, digamos, los golpes. Es decir, si una edificación puede, digamos, haber soportado 6, 8, 10 sismos en la vida, pero como no aparece ninguna grieta, entonces no le paramos bolas. Y así no es. Cuando se hacen los estudios de suelos, a veces se hacen los estudios de suelos y se entrega el estudio de suelos hoy, 14 de agosto del 2026. A veces lo engavetan, sobre todo en empresa pública, ¿no? Y se consigue la plata por allá dentro de 5 años o alguien más le da por volver a revivir el proyecto y lo quieren hacer con el estudio de suelos que se hizo hace 5 años. No, señor. Resulta que ha corrido mucha agua debajo del puente, han habido muchos sismos, ha caído mucha agua, hay un problema de aguas, de lluvia ácida y todo eso afecta el terreno. En el caso, yo diría, pensaría yo que por lo menos cada 2 años debiera uno estar haciendo un chequeo general, que entre otras cosas hoy recibí una invitación cordial de un geólogo en donde me está proponiendo, pues me está proponiendo algo que ya creo que lo están jalonando a nivel nacional. Yo obviamente dije que sí, en qué puede uno colaborar, porque la idea es diseñar un sistema amigable que le permita a una persona que no tenga mucha formación ni en estructuras ni en geotecnia, tener los conocimientos mínimos para revisar si la bendita grieta que tiene es una grieta que debe causar preocupación o no. O, por ejemplo, si usted llega y me dice que en su casa hay una grieta eh, diagonal, yo enseguida le digo, si no ha habido sismos y no fue consecuencia posterior a un sismo, yo seguramente le voy a decir, oiga, grieta diagonal es asentamiento seguro. Pero si la grieta es una grieta vertical y está muy pegada a la columna y es la grieta que separa el muro, esa es una grieta de dilatación. Se paró porque el muro lo tienen suelto. No se está amarrando a la columna o no lo han amarrado a la columna. Y seguramente si la grieta es de tipo horizontal, pues seguramente yo le voy a decir, oiga, puede haber ocurrido eso es como cuando a uno lo levantan de la columna vertebral, lo agarran por detrás con los brazos sobre el cuello, lo levantan y aparecen todos los agallones de la columna vertebral, que eso es peligrosísimo para reventarse uno, ganarse uno una hernia. Entonces, si toda la estructura es levantada por un pulso fuerte y luego dejada caer, pues generalmente aparecen grietas de compresión que son grietas horizontales. Cuando usted tiene las grietas verticales, pero arriba en el techo, que son muy seguidas y no agarran no agarran todo el muro, sino
la culata en la parte superior, a lo mejor no le colocaron viga para colocar las viguetas. O sea, sí se necesita que ojalá un ingeniero estructural, el que habla no es estructural, yo no soy estructural, pero esos son de sentido común. Entonces, que un ingeniero estructural o un constructor con experiencia pueda determinar si los niveles de daño que usted está observando de verdad son preocupantes. Por ejemplo, no se puede confundir un hilo, lo que llaman fisura, tipo ángel, tipo cabello de ángel, que es una fisurita a nivel del reboque, a nivel del pañete, con una fractura que realmente esté comprometiendo el muro o esté comprometiendo la placa. Entonces yo pensaría que mínimo uno cada 2 años se debiera hacer, ¿no? Existen, por lo menos a nivel mundial, más de 10 modelos de análisis de vulnerabilidad de estructuras. Nosotros utilizamos un híbrido de 7 modelos, o sea, con 7 modelos sacamos nuestro propio híbrido y con ese hicimos el análisis de la vulnerabilidad de la Comuna 2 de la ciudad de Cúcuta. ¿Alguna otra pregunta? Eso, o sea, por aquí tenemos una que dice, ¿qué tipo de acciones pueden o deben impulsarse desde la sociedad civil para presionar a la administración municipal a adoptar la microzonificación? Mire, las universidades desde hace rato, inclusive desde la época en que estaba el doctor Ararat de rector, planteamos lo de la microzonificación. Se ha venido presentando en las famosas unidades de atención y prevención del riesgo. Pero como dicen, el susto dura mientras dura duro, ¿no? Pasa el sismo, viene otro problema y ese problema lamentablemente se me convierte en cortina de humo y se olvida el problema real de los famosos sismos. Pues yo pensaría que en este momento hay que tomarle el pulso y acompañar a Pedro Durán, que entiendo que está en la Contraloría Municipal, de pronto como comunidad civil, a través de las juntas de acción comunal o de entidades como la misma Fundación Cultural El 5 a las 5, llegarle al alcalde, ponérsela grave, con todas estas cosas que hemos hablado aquí, ponérsela grave. Pero definitivamente sí, sí, este gobierno, llámese a nivel municipal, departamental o nacional, tiene que darse la pela, meterse la mano al drill y poner los pesos. No como nos dijeron a nosotros una vez, que eso se podía hacer a través de trabajo de grado. No, señor. Hay que instrumentar, hay que ponerle sismómetros a esto, una cantidad de sismógrafos para poder nosotros tener información fidedigna de la región, hacerle monitoreo. Eso vale plata. Hay que hacer unas trincheras para determinar el nivel de superficie, poder explorar las famosas fallas geológicas que afloran en la ciudad de Cúcuta. Basta con pasar sobre la avenida de la prolongación de la avenida Cero y ahí hay unos, son pequeñitas, pero hay vestigios de fallas inversas y fallas normales y fallas de cabalgamiento, ahí, en esa zona nada más. Pequeñitas, pequeñitas. Es decir, en otras palabras, es un libro de geología para las prácticas, ¿no? Seguramente me habrán visto a mí con los estudiantes ahí en esa zona. ¿Ok? La siguiente pregunta dice, ¿se puede determinar en el área del foco donde se produce el sismo? Se puede determinar el área del foco. A ver, se determina lo que se llama un radio de influencia, exactamente como área específica. Todavía, como dicen, todavía la ciencia está en pañales. Lo mismo que el tema de saber cuándo ocurre un sismo. Eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie. Entonces, se puede estimar un área aproximada, sobre todo de la falla. O sea, cuánto fue la franja de falla que se activó. Eso no es tan fácil. No es tan fácil. Porque lo que se determina en este momento es con el arribo de las ondas a los puntos de donde se capturan las señales. Imagínense que existe un sismógrafo, voy a ponerlo en el caso de Cúcuta.
Existe un sismógrafo en la Universidad Francisco de Paula Santander. Bueno, un ejemplo. Existe otro, vamos a suponer que exista en el batallón mecanizado número 5 Masa, 2, y que exista otro en el Salesiano, y se produjo un sismo. Los sismos no van a llegar con la misma con la misma prontitud ni con la misma velocidad a los tres puntos. El sismo que está más cerca al foco, o sea, donde se produjo, va a registrar, el aparato, perdón, va a registrar el sismo mucho más rápido. Cuando yo hago triangulación de los puntos de arribo de las ondas P y hago una dromocrónica, o sea, una curva de tiempo versus distancia, yo puedo encontrar más o menos el punto exacto donde se produjo, pero no el área como tal, porque en realidad lo que falla es todo el área y lo que se determina con esa metodología es un punto, que más o menos sería el punto promedio donde se reventó. Pero decir, por ejemplo, que de la falla de, ¿cómo se llama? La falla Nazca, se reventó tres cuartos, un cuarto, cero, eso es complicado. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Eh, Álvaro, yo creo que cumplimos la misión de hoy. Muchas gracias por esto. Hay más preguntas, obviamente, pero la verdad ya se nos está acabando el tiempo. Ya. Muchas gracias por la conferencia, estuvo demasiado interesante. Yo creo que para el resto de personas también estuvo muy interesante. Le agradezco pues su participación. Muy amables, yo le agradezco al doctor Ararat la gentileza en darnos el espacio, en haber sugerido que se hiciera esta charla. Eh, Me parece a mí que estamos en mora y como alguien lo mencionó, hay que tratar de dinamizar la comunidad a efectos de que podamos nosotros tener en el corto plazo un proyecto de zonificación. Quiero comentar que el próximo 20 de agosto en la Universidad Francisco de Pablo Santander, en vivo y en directo, en el auditorio Estorgio Colmenares, vamos a dictar esta misma charla, de pronto ampliada, de pronto un poquito más filtrada, pero también vamos a tener la participación del ingeniero estructural Fernando Márquez, en donde él va a tocar la parte de vulnerabilidad y de análisis de la vulnerabilidad de las estructuras. Yo voy a tocar la parte geológica y geotécnica, naturalmente. Listo, muchas gracias. Hasta Con luego. mucho gusto. Muy amables para todos.